Apreciadas y apreciados estudiantes, como les había anunciado, este video quiere reemplazar la clase del próximo miércoles 18 de septiembre, en la que no puedo estar con ustedes. El tema de hoy es la resurrección de los muertos. Como vimos en clases pasadas, primero vimos pues toda la renovación escatológica de acuerdo a Vaticano II, después vimos las perspectivas escatológicas, la perspectiva apocalíptica, teleológica, profética, los presupuestos hermenéuticos, etcétera. Y ahora ya en lo que queremos detenernos es como en las diferentes temáticas que se pueden profundizar en esta reflexión escatológica. En la clase pasada hablamos del cielo. En esta clase, entonces, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. En primer lugar, si nos remitimos al Antiguo Testamento, eso ya lo vimos en el artículo que leímos sobre la tradición israelita, que ustedes hicieron la reseña de Senal Vidal. Brevemente, entonces, lo que podríamos decir es que cuando preguntamos, ¿el pueblo de Israel esperaba la resurrección de los muertos? Ellos esperaban una comunión con esos muertos, no se explicaban el cómo, de qué manera, pero sí creían que cuando el pueblo realmente pudiera llegar a su liberación definitiva y pudiera instaurarse como el pueblo de Yahvé aquí en la tierra, de alguna forma se mantendría esa comunión con los muertos. Y por otra parte, sí, es un pueblo que tiene esperanza en la resurrección, o sea, el pueblo de Israel no es un pueblo materialista, aunque para ellos sea tan concreto que el reino de Dios, el Mesías esperado, llegue a este mundo y aquí se realice esa plenitud del pueblo elegido. Pero eso no les cierra a tener esa esperanza en la resurrección. Lógicamente vienen las preguntas, que eso lo comentamos ya, que son las que cuestionan esta esperanza de la resurrección. ¿Cómo es posible que mueran niños? O sea, es como una muerte prematura que lanza como la pregunta si es verdad que Dios da la vida cuando se la quita a estos niños que todavía no han desarrollado su vida, o también cuando se mueren los que están luchando por la liberación, o sea, los mártires, los profetas, de alguna forma, y la pregunta es, bueno, ¿y estos que mueren así, como de una manera que les quitan la vida, no tienen vida larga y mueren tranquilamente, sino que una causa externa les quita la vida? ¿Cómo explicar que ellos puedan participar de esa resurrección que esperan? Bueno, ante esos casos, pues es donde se hacen las preguntas y las respuestas son variadas, o sea, Dios de alguna manera va a restituir a estas personas en el seno del pueblo de Israel. O bien, cuando el profeta Elías y Eliseo resucita a niños que han muerto, es una manera de decir, de alguna forma, Dios no deja que pasen esas cosas, sino que de alguna manera va a llegar un milagro para que eso se pueda restituir. O también a veces se espera, y por eso lo relatan en la Sagrada Escritura, que haya una ascensión al cielo sin pasar por la muerte. Por ejemplo, el patriarca Enón en Génesis 5:24, el mismo Elías en 2 Reyes 2:1-18. De alguna forma se aplica eso para los personajes así como famosos, como que no tienen que pasar por la muerte, sino que de alguna forma entran inmediatamente a esta comunión con Dios. Entonces, podríamos decir que el pueblo de Israel no es un pueblo materialista, como hemos dicho, aunque ellos esperan esa plenitud como pueblo de Yahvé en esta realidad intrahistórica, pero mantienen su creencia en que la muerte no es la última palabra, sino que de alguna forma Dios va a mantener la comunión de vivos y muertos cuando el pueblo elegido llegue a su plenitud definitiva. Eh, Acordémonos que el pueblo de Israel tiene una antropología comunitaria, por lo tanto la pregunta individual es que ellos no se la hacen, y este concreto, este se va a salvar, este va a tener la resurrección. No, para ellos es la comunidad, el pueblo, lo que interesa que resucite. Por lo tanto,
podemos decir que lo fundamental es que la resurrección de los muertos para los israelitas se inscribe en su fe en Dios creador, que con la vivificación de los muertos realiza su último acto creador. O sea, si ellos afirman que Dios creó todo el universo, Génesis, de alguna manera y ha conducido a su pueblo hasta llegar a esa comunión definitiva con él, de alguna manera Dios va a vivificar a los muertos para que todos gocen de la plenitud prometida al pueblo de la alianza. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Para hablar en el Nuevo Testamento, recordemos el credo que rezamos cada domingo en la Eucaristía. Entonces, más o menos decimos, creo en un solo Dios, creo en el Señor Jesucristo, que por nuestra causa fue crucificado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Luego pues seguimos diciendo y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, no vendrá con gloria, etc. Luego decimos, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, confieso que hay un solo bautismo y ahí es donde viene como la unión. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. O sea, si unimos esa primera afirmación y resucitó al tercer día con esta última, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, lo que estamos diciendo es lo que le sucedió a Jesús, esperamos que nos suceda a nosotros. ¿Por qué decimos esperamos? Es lo que creo que lo hemos dicho en varias clases. Nosotros no podemos demostrar que existe la vida futura, que vamos a resucitar. Nosotros esperamos por la fe que lo que le pasó a Jesús nos pase a nosotros. Entonces, en todas las temáticas de la escatología, como en todas las temáticas de la teología, pues la fe es un principio fundante. Nosotros no demostramos, solamente lo mostramos. Lo mostramos por el testimonio, lo mostramos por la manera como acogiendo lo que hay testimonios de que aconteció con Jesús, la primera comunidad cristiana, eso mismo lo seguimos prolongando en el tiempo. Textos del Nuevo Testamento que hablan de la creencia en la resurrección. En estos textos, lógicamente, por una parte, pues, ¿quiénes son los primeros cristianos? Son judíos. Entonces, de alguna forma, lo que ellos creían como judíos siguen manteniéndolo presente en la nueva situación de cristianos. Entonces, en los textos se mezcla un poco la creencia judía con la novedad que trae Jesucristo. Un texto, Hechos 23, 6, 8, que dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el conflicto. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos creen en todo esto. Entonces miren que estos textos ya nos muestran cómo en el mismo pueblo de Israel, aunque se esperaba esa comunión definitiva de todo el pueblo, de todas formas había diferencia de creencia, no había unanimidad. Si los fariseos creían más explícitamente en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en esa resurrección. Otro texto, pero les invito a que ustedes lo lean, es Hechos 24 del 10 al 15. En ese texto pues vamos a ver cómo de alguna manera Pablo pues sigue explicando un poco esta creencia en la resurrección universal. Otro texto, Marcos 12, 18, 27. Este texto es aquel en que le preguntan a Jesús, bueno, como por la ley del levirato, cuando un hombre moría y su esposa no tenía hijos, entonces el hermano estaba obligado a casarse con ella para darle descendencia. Esto lo podríamos relacionar con lo que vimos al principio, la tradición ya vista, cómo espera pues la plenitud con Dios, la espera como tierra y descendencia.
Entonces, por eso es la importancia de tener hijos y por eso la ley del levirato, si este hombre no tuvo en vida, pues de alguna manera los hermanos están obligados a darle descendencia para que la vida de este hombre pues no quede frustrada. Bueno, a Jesús le preguntan, ¿y esta mujer que se casó con el hermano y con el otro hermano y cuando se muera, de quién va a ser esposa? Porque de alguna forma pues se casó con varios hermanos y no lograba tener los hijos, ¿no? Entonces la respuesta que da Jesús es un poco, salió por la tangente en el sentido de decir, el énfasis no está en resolver de quién va a ser mujer en la otra vida, porque eso no es lo que se está planteando el pueblo de Israel. Lo que se está planteando el pueblo de Israel es, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces Jesús lo que le va a decir, pues es eso, o sea, en el cielo seremos como ángeles y ya no es la pregunta por de quién será mujer, sino la pregunta es, ¿viviremos en esa comunión definitiva con Dios? Entonces Jesús pues va a poner énfasis en lo fundamental y no en lo accesorio. Esto es lo que nos pasa con estos temas de escatología, que nos gustaría saber cuándo, cómo, dónde, de qué manera. Cuando buscamos contestar a estas minucias del qué, cómo, cuándo, es cuando empezamos a especular y cuando empezamos a inventar de alguna forma lo que no sabemos cómo es, porque nadie ha ido y ha vuelto y nos ha contado cómo es aquello. Si todos se han ido, y es en la fe que mantenemos la esperanza en que Jesús, sin lugar a dudas, que murió, sigue vivo en medio de su pueblo, porque los primeros discípulos sienten su espíritu que les hace actuar de la misma manera que Jesús actuó, que les hace mantener la esperanza en lo que Jesús les anunció y que les hace sentirlo vivo, y en la medida que ellos hacen lo que hacía Jesús, sienten que Jesús está en medio de ellos. Nosotros somos continuadores de ese testimonio de los apóstoles y repetimos esa experiencia. Sentimos que el Espíritu de Jesús también llega a nuestra vida, nos invita a hacer lo que Él hacía y en la medida que lo hacemos sentimos que Jesús vive en medio de nosotros. Bueno, entonces otras citas de los mismos sinópticos, por ejemplo, la cita de Mateo 5, 29, 30 o Marcos 9, 43, 47, que dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. El énfasis aquí es la concepción de encarnación que el israelita espera en la resurrección. Ellos no conciben una resurrección desencarnada. Entonces, por eso, ese texto, no están hablando literalmente de que te cortes la mano, aunque literalmente se toma en algunos momentos cuando la Biblia se interpreta literalmente, pero bueno, ese no es el caso. ¿Qué es lo que se quiere decir con ese texto? La importancia de mantener la corporeidad, porque para el pueblo de Israel no se concibe una plenitud como pueblo de Israel sin esta existencia encarnada. Entonces el texto, el énfasis, lo que va a poner es, o sea, es el ser humano, tiene que ser íntegro. Y si algo del ser humano, de su corporeidad, no le ayuda, pues más vale que eso se quite, pero que la corporeidad se salve, porque no se concibe un alma sola por allá deambulando en un espacio X. No, es el ser humano como es corpóreo, que de alguna manera se integra a ese pueblo cuando llegue la plenitud definitiva. Otro texto, Juan 5, 28, 29. No se extrañen de esto, llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Bueno, aunque luego hablaremos bien esto del ya lo empezamos a hablar con lo del cielo, pero luego lo concretaremos mejor en otras clases. Aquí el énfasis no está tanto en si se van a salvar y se van a condenar, sino en la afirmación de la resurrección universal. O sea, la esperanza es que todos los seres humanos, por ser creados por Dios, o sea, hijos e hijas de Dios, esa vida que Dios les regaló no puede quedar truncada.
Entonces, de alguna manera, se espera que esa vida resucite de alguna forma. En Juan 6, pues ya lo 6:53-58, ya cuando la muerte de Lázaro, Marta hace una afirmación de fe. Ya sé que, hablando de su hermano, le respondió Marta, perdón, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, aquí es donde empieza a ver esa diferencia con la concepción israelita. Aquí empezamos a ver ya la dimensión cristológica. O sea, creemos en la resurrección de los muertos, no simplemente entre comillas, como creía el pueblo de Israel, porque todo el pueblo es comunión, es comunidad, no es posible que uno de sus miembros no resucite. Aquí vamos a empezar a afirmar que la resurrección es posible, no simplemente por ser pueblo, sino porque Jesús resucitó. Y Él es la garantía de nuestra resurrección. Y si resucitamos es porque Él resucitó. Miren que esa confesión, yo soy la resurrección, la ponen en boca de Jesús. Jesús lo está diciendo. Entonces, aquí viene lo que les he repetido tantas veces. Si tomamos literalmente los evangelios, vamos a creer que Jesús lo dijo así tan claro, y entonces Marta, María, Lázaro, pues ya sabían que hay resurrección, y entonces no se entendería por qué cuando muere Jesús en la cruz o lo que sea, todos los discípulos salen corriendo, se aparece que no creen en la resurrección, si Jesús les había afirmado que Él era la resurrección. Entonces recuerden que todos los textos son pospascuales, porque ya tuvieron la experiencia de resurrección, pueden poner en boca de Jesús que Él es la resurrección. Bueno, espero que esto quede claro. Esto es un poquito de la Sagrada Escritura, de cómo interpretar la Sagrada Escritura. El Evangelio de Juan ya es un evangelio supremamente teológico, y eso quiere decir que ya ponen en boca de Jesús o en boca de los discípulos lo que ya pasó, que ya es una realidad. Entonces, al contar en el Evangelio, pues ya colocan todo con las expresiones de fe que ya son una realidad en la vida de la comunidad cristiana. Los sinópticos también hacen eso, pero son un poco menos teológicos, entonces, porque son más recientes al acontecimiento Cristo, entonces por eso a veces son más fieles a la historia sin pasar ya por la confesión de fe. Pero bueno, todo esto es de Sagrada Escritura. Vamos a ver la doctrina paulina sobre la resurrección. Entonces, digamos que el primer texto sobre la resurrección atribuido a Pablo es el de 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Dice el texto, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, se refiere a la parucía, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Bueno, ustedes lean la cita con más detenimiento, porque aquí yo la estoy leyendo así como rápido, ¿no? Pero lo que quiere afirmar Pablo, lógicamente, con un lenguaje pues celestial, lleno de un lenguaje apocalíptico, un poco del final de los tiempos, un lenguaje glorioso, un lenguaje de trompetas, de arcángeles, etcétera. Lo que Pablo quiere afirmar en ese texto, él espera que esa venida de Jesús, a eso se le llama parucía, que lo veremos después en otra clase un poquito más detenidamente. Parucía es la segunda venida. Entonces, pues según los datos que tenemos, parece que Pablo esperaba esa venida de Jesús inminente, y de alguna forma él creía que hasta de pronto él estaría vivo cuando llegara esta segunda venida de Cristo. Pero lo que está queriendo afirmar acá es
la resurrección es para todos, lo que ya dijimos antes. Entonces él está esperando la venida inminente y él dice, pues primero resucitarán los que ya murieron, pero después los que no hemos muerto también resucitaremos. O sea, de alguna forma, todos participarán de la resurrección de Cristo. Eso es lo que ya dije. eh, o sea, el Dios que nos da la vida no puede dejar que esa vida se pierda, o si no, es una creación que se va a frustrar. La resurrección de todos es como una necesidad ontológica para ver que esa vida de Dios tiene sentido y que Dios tiene la última palabra, que no se trunca ni siquiera por la muerte física, sino que de alguna manera tenemos esa esperanza en que esta vida goza de esa plenitud. Bueno, la cita central de Pablo sobre la resurrección es la de 1 Corintios 15. Les invito a que la lean con mucho detenimiento y que vayan subrayando pues todas las partes. Yo solo voy a leer aquí algunas de las frasecitas de todo ese capítulo de 1 Corintios 15. Entonces solo leo algunas frases. Porque yo os entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Me salto muchos versículos, luego sigue en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Continúa 1 Corintios en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Voy al versículo 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y me paso al versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Me salto al versículo 40, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, y continúo más adelante, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí se ve como Pablo esperaba que antes del morir, Cristo viniera por segunda vez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, todo ese versículo, ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, entonces parece, pues según los biblistas, ¿qué es lo que está queriendo hacer Pablo con eso? Él no está exponiendo la doctrina de la resurrección así como si fuera una clase. Él lo que está es respondiendo a los errores que él está comenzando a percibir en los corintios a la hora de entender la resurrección. ¿Cuáles son esos errores? Primero, unos están como negando la resurrección. Entonces, por eso él dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Otros están negando la resurrección corporal. O sea, parece que va a resucitar es el alma independiente del cuerpo. Y entonces Pablo lo que va a decir, no, la resurrección es de todo el ser. Ahora, atención, esto ya lo he dicho y los que estudiaron antropología pues lo deberían tener un poquito más claro. Como tenemos esa concepción dualista, helenista, platónica, de cuerpo y alma como dos cosas separadas, nosotros siempre que nos hablan de cuerpo y alma estamos pensando en eso.
El cuerpo se muere, se lo comen los gusanos, o lo creman, y el alma es la que permanece y sube al cielo. Esa es la concepción helénica, no es la concepción bíblica. ¿Qué es la concepción bíblica? El ser humano es una realidad integral. Es una realidad integral abierta a la trascendencia, pero digamos que no son dos cosas separadas, sino una sola. Un espíritu corporizado o una corporeidad espiritual, pero no como dos cosas separadas, sino una única integridad. Entonces, para Pablo, la resurrección es corporal, quiere decir todo el ser humano es el que resucita. La corporeidad, que es lo que nos constituye, porque si no tuviéramos cuerpo, si no fuéramos cuerpo, no podríamos relacionarnos, no podríamos entrar en comunión con los demás, con Dios, con la creación, etcétera. Entonces, eso que somos cada uno como corporeidad, Pablo afirma, eso va a resucitar. Pues, ¿qué pasará con las células biológicas? Esas son las que se queman, esas son las que se entierran en la tierra, esas son las que se mueren y se dañan. Pero lo que somos como seres humanos, la corporeidad que nos constituye, que es la posibilidad de salir en relación a los demás, eso Pablo afirma que va a resucitar. Por otro lado, el otro error, miren que son 3 errores, ¿no? Primero, que negar la resurrección. Segundo, negar la corporeidad en la resurrección. Y tercero, pensar en una resurrección ya inmediatista y que entonces los demás que no están ahora como que no van a resucitar. Entonces Pablo va a aclarar, primero, carácter somático de la existencia resucitada, o sea, resucitamos corpóreamente. Entonces, sería un error pensar, ese sería un error antropológico, despreciar lo somático, o sea, el cuerpo, y creer que solo va a vivir lo espiritual. Entonces, ante el error antropológico de que resucita un alma desencarnada, Pablo va a afirmar, resucitamos corpóreamente, con un cuerpo transformado, pero un cuerpo. Al segundo error, que la resurrección es ahora para los que están ahí con Cristo. Entonces, Pablo va a afirmar el carácter escatológico de la resurrección. O sea, la resurrección es universal, es para los que murieron antes, para los que están ahora. Pablo pensaba que le iba a llegar la resurrección sin morir, y para los que vendrán. O sea, es la universalidad de la resurrección. No afirmar esto sería caer en un error teológico. La fidelidad de Dios se revela en la resurrección de los muertos, o sea, Dios cumple su promesa para absolutamente todos los seres humanos. Y el tercer error, que es pues negar la resurrección, entonces Pablo, eso sería un error cristológico, creer que Jesús resucita y que eso no nos afecta a nosotros. No, lo que Pablo va a afirmar es el cristocentrismo del hecho de la resurrección, porque Cristo muere y resucita, nosotros también resucitamos. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Y si Cristo resucitó, pero no nos aplica a nosotros, pues ¿para qué creemos? No tiene ningún sentido. Entonces, por